pensando en el día de mañana, quiere decir que en cierto punto, ¿cuál es tu proyección al futuro? O sea, ¿lo haces por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito en ese entrenamiento? Realmente, y esta va la siguiente pregunta de indagación, ¿hay un miedo al mañana? ¿Entrenas con miedo a que algo suceda? ¿O lo haces consciente de lo que estás viviendo hoy y, bueno, estando en el momento presente, ¿no? Y el título del programa hoy justamente es una pregunta un poquito incómoda, porque lo puse así porque creo que la mayoría de las personas que entrena o que no entrena también, o que está queriendo hacerlo y deja y abandona, siempre tenemos estas posibilidades. Creo que nos quedamos un poco en el futuro o en el pasado, no estamos en el momento presente, porque pensamos muchas veces controlar el futuro. Y claro, el miedo a enfrentarse, miedo a subir de peso, miedo a envejecer, miedo a perder movilidad, a no gustar, miedo a que el cuerpo muestre cosas que emocionalmente preferimos no ver, ¿no? Porque, bueno, justamente envejecer tampoco es divertido, que el cuerpo quede entumecido tampoco está bueno, que la imagen de nuestro cuerpo tampoco nos agrade. Son cosas que, claro, preferimos que esto no suceda, obviamente. Y claro, el miedo es una emoción que siempre es parte de nuestra biología, ¿no? Lo vemos todo el tiempo, solo que muchas veces ese miedo lo reprimimos, porque justamente nos han dicho a la mayoría de nosotros que no está bueno tener miedo, que bueno, dale, no es para tanto, que animate a un poco más, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese miedo a un futuro? Que el futuro siempre es incierto, ¿no? Nunca tenemos la certeza de lo que puede pasar a futuro. Pero entonces creemos que podemos controlar de alguna manera esto, ¿no? Nos contamos el cuento de que, bueno, si yo entreno y hago esto y me cuido de esta manera y como tal cosa y hago tal, estamos como controlando justamente que nuestro futuro sea un futuro predecible, como creemos que puede ser. Claro, a ver, hay muchas probabilidades de que nuestra salud mejore y esté, digamos, en consonancia con nuestro proceso evolutivo también emocional. Pero, ¿qué pasa si de alguna manera ese miedo al futuro hace que me exija demasiado? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que más que entrenar, ¿no? Entrenan mucho, o sea, entrenan, pero mucho más de lo que quizá deberían, y es una manera que al final terminamos castigando a nuestro cuerpo, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que si yo vengo con una rutina determinada y abandono porque, bueno, no sé, me lesioné, tengo que parar, hay una sensación de culpa, un sentimiento tan profundo que eso va en detrimento de mi recuperación al final, ¿no? Porque, claro, me siento culpable porque no estoy entrenando, pero mi cuerpo me requiere, evidentemente, quizá que yo haga una pausa, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque lo que les vengo contando en todos los programas, nuestro cuerpo siempre va a hablar, mejor dicho, va a ser mucho más auténtico que la historia que nosotros mismos contamos o nos contamos. Y esto es un punto clave, porque el cuerpo no lo podemos desoír. Claro que lo hacemos, obviamente que dejamos de escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice. Cuando se enferma, cuando se entumece, cuando se lesiona, cuando levantamos fiebre, cuando hay cualquier tipo de síntoma o enfermedad, el cuerpo está hablando internamente de eso que no estamos pudiendo decir, ¿no? Esto es algo que Jung lo mencionó muchas veces y vamos aprendiendo también de esto, porque es el lenguaje de nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente, recordemos que maneja el 95% de nuestras acciones. Entonces estamos determinados por nuestro inconsciente. Claro, justamente como está en nuestro inconsciente, no podemos, digamos, dirigirlo básicamente. Entonces el punto es entender las señales que nos está dando nuestro cuerpo a través de
lo que digo, síntomas, y empezar a escucharlo, ¿no? Escuchar al cuerpo es fundamental para entender qué es lo que hay internamente. Si mi cuerpo me pide que pare, que haga una pausa, probablemente eso es lo que tenga que hacer, ¿no? Y si quizá mi cuerpo me dice, bueno, anda más despacio, no es que pares y abandones del todo, baja el ritmo, anda un poquito más lento, quizá eso es lo que tengo que hacer caso. Pero no solamente tenemos señales a través de nuestro cuerpo, de nuestras enfermedades o de nuestra salud, sino de situaciones que nos suceden en nuestro entorno. Y eso me lo voy a guardar para dentro de un ratito, cuando les cuente, te lo tenía que contar, porque hay una historia buenísima que habla también un poco de las circunstancias externas de mi vida o de la vida de todos, que nos tienen mucho aprendizaje ahí por delante. Y a veces, claro, hasta que no tocamos fondo, hasta que no estamos en un lugar hiper incómodo, no somos conscientes, ¿no? Y no hacemos ese paso que realmente necesitamos, estamos pidiendo. Bien, pero me voy a guardar para dentro de unos minutos nada más. Ahora quiero seguir con este punto que estamos reflexionando, y que es los parámetros de lo que veníamos mencionando, ¿no? Gente que tiene miedo, tenemos, yo me incluyo, miedo a nuestro futuro, qué nos va a pasar más adelante, sobre todo cuando vamos avanzando en la edad, ¿no? Quizá un joven no sé si es tan consciente del futuro, depende cómo vengan las responsabilidades de cada uno, ¿no? Pero bueno, con respecto a esto que estamos mencionando, que no es nada más ni nada menos que nuestra salud física y cómo nos vamos moviendo, ¿no? Porque al final nuestro cuerpo es nuestro envase, nuestro medio de comunicación, y es lo que nos va a permitir la experiencia de la vida, ¿sí? La experiencia la vamos a hacer con nuestro cuerpo, obviamente con más o menos conciencia, pero el cuerpito es el que nos va a llevar de un lado al otro. Y cuanto más salud tengamos en nuestro cuerpo, mejor vamos a poder vivir esas experiencias, ¿no? De otra manera. Entonces, tenemos los dos polos, ¿no? Esas personas que se exigen en exceso, ¿no? Por este temor al futuro, y estas personas que directamente no arrancan, ¿no? Los que evitan todo. Y que atrás de esta evitación también hay un miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a decepcionarse, a sentir que no puedo, a encontrarse con el no puedo, que en el fondo sabemos que es un no quiero, miedo a enfrentarse con su propia imagen, miedo a no poder sostener esa incomodidad, ¿no? Recién estaba haciendo una sesión y claro, había una persona que me decía, bueno, pero si yo empiezo a poner límites y empiezo a decir que no a ciertas circunstancias, me siento muy culpable, me dice. Y digo, claro, y tengo miedo a lo que vayan a decir los demás o cómo se van a comportar los demás. ¿Cómo hago con los demás?, me dice. Pero no hay forma de hacer nada por los demás, en cómo van a reaccionar. Esto está bueno poder ser conscientes, ¿no? Empecemos a darnos cuenta que la única circunstancia que podemos, digamos, controlar es a nosotros mismos, y hasta por ahí nomás. Y de ninguna manera podemos tener acceso a la respuesta del otro frente a nuestro comportamiento. Porque si yo tengo un entorno donde me vengo comportando de una manera X y voy educando a la gente de mi entorno, ¿cómo soy? ¿Cómo reacciono a esto? Y en esa educación que voy dando a las personas que me acompañan, claro, los acostumbro a que sean de una manera y a que yo responda de una manera determinada. En cuanto empiezo a poner un límite que al otro no le gusta, lo voy a incomodar. Y hay que ser conscientes de esto. El límite incomoda y el otro va a responder. Y en esa respuesta tengo que gestionar, me toca gestionar la incomodidad de sostener al otro diciéndome cosas o haciendo cosas que a mí no me gustan. Pero bueno, claro, cuando yo empiezo a ser auténtica, empiezo a mostrarme 100% quién soy, van a pasar cosas. Hay gente que quizás se va a ir, hay gente que me va a plantear su incomodidad, va a depender de mí, cómo lo gestiono y poder sostenerme en lo que yo necesito, y va a venir gente más auténtica a acercarse a mí. Y por supuesto le voy a dar la oportunidad a los que están a mi alrededor también de ser más honestos,
más auténticos conmigo, ¿no? Porque yo voy a empezar a mostrarme de esa manera. Entonces, en este sentido, creo que el miedo es un punto clave, porque claro, si yo no sé cómo va a responder mi entorno, me da miedo hacer ese cambio, ¿no? Y el cuerpo entra en un modo supervivencia cuando entro en ese miedo. La neurociencia nos dice y nos explica cómo el cerebro se siente amenazado y dejamos de conectarnos con el aquí y ahora, ¿no? Es una forma de supervivencia, como digo, y a lo que necesito sobrevivir el día de hoy, porque entiende que todo está pasando hoy. Si yo tengo un miedo y proyecto en mi mente algo que podría llegar a pasar, que aún no sucede, en mi cabeza está que esto sucede al día de hoy. Y tengo formas de responder, como digo, puede ser por un lado que mi respuesta sea huir, ¿no? O sea, quedarme sin hacer nada, sin moverme. O puede ser que también me enfrente a esto y haga en exceso, tanto y tanto y tanto, que claro, tampoco estoy en el momento presente disfrutando, o por lo menos estando en el aquí y ahora, viviendo lo que me toca vivir, ¿no? Estamos de las dos maneras desconectados con este presente, ¿no? Y claro, la idea de este programa es invitarte a ver en qué lugar estás vos. Si estás entrenando desde el miedo a lo que podría pasarte, o desde esa decisión real de estar aquí ahora. Y quiero hacer una salvedad, porque cuando yo hablo de entrenar, también podemos poner otra palabrita, ¿no? La que quieras en tu vida, no sé, si estás trabajando, si estás cuidando, si estás haciendo lo que sea que estás haciendo, hace como un copy page, ¿no? Esto de pongo mi propia experiencia en esto que estoy comentando, ¿no? Entrenando o haciendo lo que estás haciendo por miedo a lo que podría pasarte, a cómo te pudieran juzgar los demás, o estás en esa decisión honesta con vos misma, ¿no? Y te lo planteo así porque justamente, claro, en el gimnasio, en mis acompañamientos, en los talleres, veo distintos perfiles, ¿no? Personas que pueden estar haciendo el mismo ejercicio, pero por razones completamente diferentes. Y aquí me quiero parar en el punto que hemos hablado en programas anteriores, que tienen que ver con el propósito, ¿no? El propósito de por qué, o mejor dicho, el para qué estoy haciendo lo que hago, qué es lo que quiero conseguir para mí en mi vida. Y yo creo que el propósito, si bien está como pareciera que es un futuro, pero el propósito no deja de ser mi presente, ¿no? O sea, quizá es que mi propósito, por decirlo así, y creo que está un poco alineado con el mío, sea inspirar a que mi entorno también puedan reconocerse y querer ir hacia un estado emocional mucho más pleno y más íntegro en todos los aspectos de la vida, ¿no? Claro, si yo pienso que voy a inspirar, no lo puedo pensar en un futuro, tengo que ir a lo que estoy haciendo en el aquí y ahora, porque si yo soy una inspiradora, o ese es mi propósito, tengo que vivir en esa conciencia. No puedo inspirar pretendiendo que, bueno, en algún momento voy a hacer algo que va a dar vuelta a la historia y eso va a inspirar a todo el mundo. No. Yo creo que en el momento, en el día a día, en ese cambio, en ese sostén emocional y consciente de que estoy en ese estado interno de coherencia emocional, de que hago, digo, pienso y siento lo que quiero en el aquí y ahora, y está en consonancia con mi sentir interno, esto va en función de mi propósito, ¿no? Que es estar yo, primero que nada, en ese bienestar emocional y físico, y a partir de ahí se va a surgir la inspiración a todo el resto de mi entorno. Comparto esto porque me parece que es importante que nos demos cuenta que todos tenemos un propósito en la vida, empezar a encontrarlo,
no es hacer un recorrido demasiado complicado, ni irse a medio de la montaña a meditar, ni a buscar cosas muy, muy difíciles. El propósito está en el día a día, está en lo que en nuestra experiencia vital, en el lugar en donde nos toca vivir. Podemos irnos a otros lugares, no digo que no, pero sí que nuestro propósito va con nosotros, así que da igual en donde estés, este propósito personal yo creo que nos acompaña, ¿sí? Y ahí es donde podemos abrir la puerta en todo momento, ¿no? Para los que estén ahí a nuestro alrededor. Bien, entonces, lo que quiero contarte, la neurociencia en los últimos 10 años cambió muchísimo su forma de entender el comportamiento humano. Y hay un estudio que se ha hecho en el 2016 que dice que el cerebro humano funciona como un sistema predictivo, ¿sí? No espera que algo pase para reaccionar. Evidentemente hay algo que ha sucedido en un pasado, quedamos con un engrama, digamos, conectados a esta acción, hay una acción y una reacción, y es como que está en nuestro bagaje de información. Entonces, cuando nos están sucediendo cosas y que de pronto aparece algo que nos da como una pequeña lucecita de que nos conecta con eso que ha sucedido, esto es como ese estado de alerta que nuestro cerebro se prende para invitarnos a reaccionar antes, ¿sí? Entonces, ¿por qué es el miedo? Porque me conecto con eso que ya sucedió. Obviamente hay miedos que son estructurales de todo, ¿no? Que es parte de la humanidad. Pero hay otros miedos que tienen que ver con, como les contaba hace un rato, la reacción de mi compañera, lo que me pueda decir mi pareja, no sé, el enojo de mi jefe y esas cosas que de alguna manera me activan ese mecanismo donde predice que acá hay peligro, ¿no? Nazaret Castellanos, la neurocientífica tan reconocida, ella es española, explica muy simple y dice: el cuerpo es el primer lugar donde se anticipa el futuro, y si lo que imaginas hoy de vos dentro de un mes, de un año o de 5 años es negativo, el cuerpo lo siente hoy. ¿Y cómo lo siente? Se va mostrando con síntomas, ¿no? Con acciones corporales. Por ejemplo, la respiración se acorta, son más cortitos los parámetros respiratorios, se tensiona o se cierra el diafragma, el cuello se puede poner duro o tensionado, hay poca energía. Y si la predicción, por el contrario, es algo positivo, el cuerpo cambia, se activa, enfoca en el proceso, en tu objetivo, y hay mucha más claridad emocional. Entonces, esto que dicen, si yo pienso en positivo, mi cuerpo reacciona a ese pensamiento positivo. Pero, te agrego una perlita más, no se trata solo de un pensamiento racional, porque yo me puedo repetir 200 millones de veces frases positivas, pero si no siento que eso esté sucediendo aquí y ahora, mi cuerpo no se lo va a creer nunca. Entonces, esto que decían antes, hace un tiempo, unos años, era pensamiento positivo, vas a cambiar tu realidad. No funciona así. Funciona si yo realmente siento eso y está dentro de mis parámetros de creencias, ¿no? Obviamente. Entonces, importantísimo es cómo me veo, cómo me siento conmigo misma. Estamos hablando de lo corporal, a nivel físico, a nivel, en todo sentido, imagen, fortaleza física, agilidad, flexibilidad. Cuando estoy entrenando, cuando estoy en el gimnasio, en la clase de baile, ¿qué me estoy diciendo? ¿Y cómo me siento cuando digo esto, no? Porque si, uy, no, qué vieja que estoy, qué dura que estoy, uy, me duele todo, uy, que no me puedo estirar, no tengo fuerza, uy, me cuesta mucho, antes me salía mejor.
cuántos pensamientos tenemos y que de verdad los tenemos tan a flor de piel que terminamos creyendo eso. ¿Y cómo creen que va a ir nuestro rendimiento? Para abajo, total. Rendimiento negativo. Y a futuro, ¿qué espero? Lo mismo. Es lo mismo, porque el presente y el futuro es lo mismo. Y esto evidencia que han habido, como mencionábamos en el programa pasado, muchas creencias que vienen desde nuestra infancia, ¿no? Pero las sostenemos al día de hoy. Y esto va en detrimento de nuestro proceso de entrenamiento y de nuestra salud física y emocional, porque claro, como decíamos, hay gente que se exige tanto y se estresa tanto, eleva tanto el cortisol en esta hiperexigencia de hacerlo todo bien, que tampoco genera salud de esa manera, porque todo es exigido. Y cuando me quedo parada y no hago nada y me quedo tirada en el sillón y me tiro a la depresión, también esto va en contra de mi propia salud. Entonces, ninguno de estos dos sistemas me sirve. Me sirve, como digo, encontrar mi propósito y actuar en consonancia con eso, ¿no? Ser coherente y honesta conmigo, ¿no? Y esto va un poco también del autocuidado. Y ahora sí quiero que nos vayamos a nuestro segmento. Te lo tenía que contar porque hay una historia que me inspiró, me gustó mucho escucharla, de parte de Giselle de Sousa Díaz, y bueno, te la traduzco y le ponemos el formato de nuestro programa Raíces de Conciencia. Ahí vamos. Y hoy te lo tenía que contar. Esta es una historia que realmente me inspiró, me gustó mucho escucharla, porque une muchas partes de la historia de este personaje, ¿no? El protagonista se llama Gabriel Gorbea. Él estaba por cumplir 50 años, esto creo que pasó en 2010, y él tenía un trabajo perfecto, según muchos, la mirada de muchos. Era gerente de recursos humanos del banco hipotecario, tenía un sueldo excelente, estabilidad, reconocimiento profesional. Desde afuera, visto desde afuera, una vida súper ideal. Y desde adentro, la sensación que él describe que tenía era una que se sentía como en una jaula de oro. Lo tenía todo, pero no se sentía cómodo, como que no conectaba con ese propósito del que estamos hablando. Y para sobrellevar esta sensación, porque evidentemente apartarse de todo ese mundo también era apartar a su propia familia de ese estatus, ¿no? De ese lugar. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a correr, no para competir, sino para empezar a mover toda esa angustia que tenía, esa sensación de que había algo que tenía que acomodar en ese momento, ¿no? Y descubrió justamente que algo que todos los que entrenamos en algún momento vamos a reconocer, esa mezcla rara entre sufrimiento y alivio, ¿no? Que en ese momento, como lo que decimos muchos que hemos corrido, lo mejor de correr es haber corrido, ¿no? No en el momento, sino luego, cuando terminamos. Y él llamó a esta sensación sufritar. Me encantó ese término también. Sufritar, la palabra inventada por él, donde habla de una mezcla entre sufrir y disfrutar, ¿no? Entre lo que duele y entre lo que de alguna manera te quita o te alivia en cierto punto. Y en ese plan, un amigo lo invitó a correr una maratón en Córdoba, unos 80 kilómetros alrededor del Cerro Champaquí. Una de esas carreras donde no solo corres, sino que evidentemente es un gran desafío esto, ¿no? No es solamente el punto clave del deporte, sino ese desafío con uno mismo, ¿no? Largaron al mediodía, eran 300 corredores, un sol brillante, hermoso día y todo este gran desafío por delante. Cuando se hizo de noche, Cristian ya había llegado a la cumbre y ahí se dio cuenta de que estaba muchísimo mejor posicionado de lo que él creía. Estaba en el puesto 33 de estos 300 corredores. Venía tan embalado que cometió dos errores clásicos. Primero y principal,
se separó de ese amigo con quien estaban corriendo juntos y compartiendo la experiencia. Y no registró que los últimos 20 kilómetros que le faltaban eran los más difíciles. Pidió indicaciones en la zona de control y dice: seguí la bajada, es lo que le dicen, ¿no? Seguí la bajada y cuando veas la luz química, dobla a la derecha. Nunca vio la luz, siguió de largo y ahí empezó su odisea. Primero dice que fueron pajonales, después un bosque de tabaquillos, esos árboles que parecen tener brazos como que se te meten encima, ¿no? Christian lo describió como caminar dentro de mis propios pensamientos, enredados, oscuros y sin salida. Y acá aparece un aprendizaje que yo veo todo el tiempo en la gente, que sabía que lo razonable era frenar, volver y retomar el camino correcto, ir hacia atrás, pero no lo hizo. Quiso ir directo, quiso cortar camino. Claro, salir rápido del problema, y esto es lo que muchas veces queremos hacer, ¿no? Cuando hay un problema y en lugar de ir para atrás, de reflexionar, quizá incluso hasta de parar, queremos buscar un atajo emocional, ¿no? Y ahí empezamos a perdernos. Queremos salir rápido y lo que nos falta justamente es empezar a tomar un poco, recoger las cartas, ¿no? de este asunto. Christian siguió avanzando en esa oscuridad, cada vez más profundo, hasta que vio un arroyito y pensó: los arroyos siempre bajan hacia un pueblo. Apoyó un pie, apoyó el segundo y en el tercero pisó aire. Cayó al vacío. Frenó contra una especie de repisa del tamaño de una silla. Imagínate esto, estar sentado ahí con los pies colgando, sin luz, sin saber si había 1 metro debajo o 100. Era de noche, hacía frío de montaña y estaba completamente solo. Y esta era la primera noche. A la mañana siguiente, cuando amaneció, vio que lo que había visto antes era real. Abajo había un precipicio de más de 100 metros. 10 centímetros a la derecha o 10 a la izquierda y no lo contaba, claramente, ¿no? Trató de escalar, pero las rocas estaban cubiertas del musgo del agua que iba cayendo, ¿no? Entonces, claro, se resbalaba y no había forma de trepar. Y ahí empezó algo que todos conocemos, aunque nunca hayamos estado en una montaña, que es el diálogo interno que me dice: ¿y me van a rescatar? ¿Se acordarán de mí, de que no estoy? ¿Se darán cuenta de que no estoy en la llegada? Porque además era una carrera que duraba 24 horas. ¿Y su amigo se dará cuenta de que no estoy? Porque era el amigo al que él mismo había abandonado. Y claro, mente total en alerta y un miedo justamente conectado con esta incertidumbre de no saber qué me va a pasar. Solo en esta, yo podría decirlo, ¿no? Con esta sensación de que estoy en la máxima libertad posible, porque estoy en medio de una naturaleza preciosa, pero atrapado en un lugar pequeñito donde no puedo salir, ¿no? De nuevo, esa jaula de oro, ¿no? Asemejándose a la misma sensación que él vivía en su trabajo, en esa vida que llevaba, ¿no? Pasó el día, pasó la tarde, pasó la noche, sin dormir, sin comer, sin moverse para no caerse, y esa mezcla entre pánico y lucidez que muestra quién sos verdaderamente en esos momentos, cuando ya no queda nada, ni trabajo, ni ese cargo, ni reconocimientos, ni éxito, ni nada. La percepción de que sos vos y tu cuerpo para sostenerte, no hay nada más. Y en este estado, Christian tuvo una revelación, que no extrañaba ni su trabajo, ni sus reconocimientos, ni el dinero, ni nada. Extrañaba ese lugar en la sobremesa con su mujer y sus hijos. Esa cotidianeidad, eso que todos quizá infravaloramos, ¿no? Como que no le damos realmente el valor que eso tiene. Pero para él en ese momento era lo más importante en su vida, esa rutina, ¿no?
verdaderamente, con sus afectos además. Finalmente, después de más de 40 horas de estar perdido, escuchó un ladrido de un perro. Ese perro llevaba a un vaquiano, un desconocido que se le acercó, lo vio y le dijo una frase que le cambió todo: quédate tranquilo, no te voy a dejar solo. Un tipo completamente desconocido que se quedó ahí toda la noche para hacer pie, para que Cristian no se cayera. No sé, sí, ¿no? Y ahí, de alguna manera, se había dado cuenta de el accionar de este vaquiano, que es el opuesto a lo que él hizo con su amigo. Él abandonó a su amigo por ir por un puesto superior, por ganar, por estar más arriba en la tabla, pero acá se había encontrado con un hombre desconocido que realmente lo iba a sostener. Y ahí hay un aprendizaje totalmente fabuloso, ¿no? Yo creo, ¿no? Luego que sucediera que estuviera esta persona ahí sosteniendo a Cristian en ese momento, a la mañana siguiente o a la tarde siguiente lo rescataron con sogas, tirando de a poco entre todos los que estaban del otro lado hasta sacarlo de ahí. Y cuando finalmente pudo ponerse de pie, entendió algo que dice que algo que es muy importante para su vida. Dice que él está viviendo en el borde, no en la montaña, sino en el borde de su vida, y si seguía por ese camino un paso más, también se iba a caer. Y ahí apareció la pregunta que lo cambia todo: ¿qué pensás hacer el resto de tu vida? Te lo quería contar porque creo que esta historia es algo que trabajamos muchísimo en la gestión emocional. Cuando no escuchamos qué es lo que realmente te pasa, qué es lo que querés hacer de tu vida, qué es lo que realmente estás proyectando, cuál es tu verdadero propósito, qué es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Y cuando vivís sosteniendo el estrés, la exigencia, tu cerebro deja de proyectar un futuro positivo, porque solo intentamos con eso sobrevivir al día a día. Y así no podemos construir, no podemos dar nuestro potencial más grande y más nutrido, que parte de nosotros mismos, ¿no? Si vos revisás tus creencias, tus prioridades y tus decisiones en tu vida, te vas a dar cuenta, si sos verdaderamente honesto y honesta con vos mismo, cuál es ese próximo paso que querés dar hacia un vacío, pero no hacia un vacío donde te vas a romper, sino hacia ese vacío que es la oportunidad para tomar una decisión diferente, para conectarte verdaderamente con tu propia esencia y tu verdadero propósito. Así que la gran pregunta es si vas a frenar a tiempo, si te vas a escuchar, si vas a volver sobre tus pasos en vez de buscar atajos, y si vas a elegir el camino que no te deje al borde, sino a seguir por tu verdadero propósito, conectado con vos mismo. Y por todo esto es lo que yo tenía para contarte. Acá volvemos, ahora sí, ahora estamos al aire y me encanta esta historia, ¿no? Es muy, muy conmovedora y realmente llama a pensar cómo vivimos la vida, ¿no? Da igual en el lugar en donde estemos y cuáles sean nuestras acciones cotidianas, ¿no? Bien, y conectando nuevamente con nuestro tema de hoy, que es en qué estás, ¿no? ¿Cuál es tu miedo a la forma en que te vinculas con la forma de entrenar? Stanislav Barsach, que me cuesta mucho ese apellido, dice que no cambiamos por motivación,
cambiamos porque el cerebro necesita evidencias de que ese futuro es posible. Si tu cabeza predice que vas a fallar, no arranca. Si predice que tenés que hacer todo perfecto para estar a salvo, se exige hasta romperse, ¿no? Y en ambos casos el cerebro cree que está protegiéndote. Verdaderamente esa es la función cerebral, es protegernos, ¿no? Evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Para tu sistema nervioso, tanto evitar como exigirte al límite son formas de defensa, ¿sí? Como protección. Entonces, lo que quiero que conectemos es todo esto, que con la metodología y con las sesiones que voy trabajando, con la membresía Conciencia Club, donde nos juntamos en este grupo de acompañamiento, que es muy importante ser conscientes de que todo este proceso corporal, físico, va ligado absolutamente con la parte emocional. Ayer hablaba con una amiga y ella me decía, qué bueno esto, porque realmente es muy importante para toda persona, ya sea para el amateur, el que recién empieza a hacer, el que quiere empezar a hacer deporte, el que ya está haciendo algo regularmente, el que está a nivel mediano rendimiento y el profesional también del alto rendimiento, porque cada vez hay más evidencia de que la parte emocional va absolutamente de la mano de nuestro trabajo físico, ¿no? De nuestro rendimiento físico, ¿no? Y un deportista de alto rendimiento ya sabe el valor que tiene verdaderamente este proceso. Entonces quiero conectar lo que te mencionaba, porque claro, no es que le tenemos miedo ni al gimnasio, ni al entrenamiento, ni a la disciplina. Tenemos miedo de una versión nueva de nosotros mismos que aparecería en caso de que hiciéramos este cambio, ¿sí? Entonces, fíjense la paradoja de todo esto. Queremos tener un cuerpo saludable, queremos sostener nuestro entrenamiento, ¿no? Queremos estar óptimos a nivel emocional y físico, pero también tenemos miedo de llegar a ese punto. Porque, ¿con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con, claro, la manera en que yo me posiciono frente a la vida. Si yo toda mi vida fui alguien que de alguna manera no conecté, por decirlo así, con un cuerpo esbelto, no sé, admirado, ¿no? Que me pudieran decir cosas positivas, ¿no? O generar envidias de alguna manera a mi entorno. Si yo me posiciono, si yo empiezo a hacer ese cambio y voy a ese lugar, a ese objetivo y lo consigo, ¿qué pasa en mi entorno? ¿Qué cambia? Podría cambiar, podría ser que esa gente se me aleje, esa gente envidiosa, ¿no? Por lo que estamos hablando. Puede ser que se alejen, puede ser que me critiquen, puede ser que cambien mis entornos, mis conexiones con esa gente. Y ahí entraría en esta sensación de vacío. Me quedo sola. Porque, claro, mi entorno no está acostumbrado a que yo sea esa otra, ¿no? Debería ser la que ya siempre soy, la gordita, la que todo el mundo está... Bueno, estamos cómodos con ese personaje, ¿no? La que quizás sostiene todo, porque en ese punto también va mi parte emocional sosteniendo esa forma de vincularme con el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que se ve a la simple vista, ¿no? Entonces, claro, sumémosle, hay un aspecto muy importante de la que habla la neurociencia, que es la interocepción. Hay una neurocientífica que se llama Lisa Feldman Barrett, es una de las investigadoras más relevantes en el mundo de las emociones, y demostró que el cerebro construye emociones a partir de señales corporales internas. Esto significa que si tu cuerpo vive en tensión, cansado, inflamado, sin energía, tu cerebro va a crear emociones acordes a eso.
Por ejemplo, no tengo ganas, no puedo, esto es demasiado, esto es para mí. No es que pensás mal porque sos débil. Pensás mal porque tu cuerpo te está enviando un estado interno que tu cerebro interpreta como amenaza. Y acá entra la parte práctica. La gente se mata entrenando muchas veces, la que hace 2 horas por día de gimnasio, dieta estricta, vive comparándose, no está tan conectada con el presente como cree y está tratando de controlar el futuro, que le da pánico. Pánico de engordar, pánico de perder atractivo, de no gustar, de envejecer, de volverse irrelevante, y que su cuerpo, porque al final hemos puesto en este tipo de actitudes toda nuestra valoración en cómo nos vemos, en nuestro cuerpo, cuando en realidad nuestra valoración va mucho más, es mucho más que eso, tiene que ver con otras cosas internas, ¿no? Y este tipo de ejercicio de motivarse a través de si aflojo se me derrumba todo, muchas veces va en un estado muy inconsciente. La gente no es del todo consciente que esto va sucediendo, y ahí está bueno poder verse en esos excesos. Los excesos siempre nos van a mostrar nuestro lado inconsciente, ¿eh? Esto que hablábamos al principio. Entonces, del otro lado está el que dice: no soy consciente, yo no sirvo para esto, ya es tarde, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Ese no soy yo. Estas frases no son partes de la característica interna, sino que son predicciones emocionales. Yo estoy ya trazando un futuro a eso que creo que soy, y ahí es donde me quedo parada, ¿no? O sea, hay tantas evidencias de que esto, de que nos vamos contando una historia y nuestra mente se queda ahí, pero está muy inconsciente esto, ¿eh? Entonces, el mecanismo neuronal que tiene que ver con todo esto es una lealtad emocional de repetir esa historia que ya es conocida. ¿Vieron eso que dicen? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, me quedo con lo malo, con lo que no me gusta, pero es una zona cómoda. Ya sé cómo es mi entorno cuando soy así, pero ¿qué pasaría si cambio? En todo ámbito, en todo sentido. Y el cuerpo no dista de eso. Por eso esto es una de las patas también de las trabas cuando no nos permitimos hacer un buen entrenamiento y un buen cambio de hábito real, ¿no? De lo que es en la alimentación también, y que eso conlleva cambiar el cuerpo, ¿no? Y voy a hacer una pequeña pausa con esto, porque ahora sí quiero llevarte al siguiente segmento: deporte con sentido. Y ahí vamos. Y en Deportes con Sentido del día de hoy, este es el programa 34, creo que no lo dije, pero nuestro deporte con sentido es hablarte de una nadadora, Julieta O'Connor, que a sus 53 años, después de décadas de altibajos deportivos, emocionales, desafíos y muchas cosas que le pasaron negativas, finalmente se animó y lo logró: cruzar el Río de la Plata nadando desde Colonia hasta Punta Lara. Tremendo, tremendo. Desde chica Julieta había conocido la decepción. Muy deportista ella, pero había tenido un accidente que la marcó, que intentó hacer danza clásica, después tenis, todo sin éxito. Y a los 12 años tuvo un problema grave de salud que también la dejó sin poder hacer ningún deporte. Y bueno, con este bagaje de sentido también muy limitado, empezó a creer que no servía para el deporte, y ya se había resignado, tanto ella como su familia, ¿no?, a esa edad. Luego, pasando los años, volvió a empezar a moverse, a activarse con el deporte, y empezó a correr. Hizo una media maratón, incluso una maratón completa, pero otra vez el cuerpo le advirtió: ese camino físico la lastimaba.
Así que otra vez cambiar el rubro, ¿no? Decirlo así. Y eligió otro camino nuevo, la natación. A los 41 decidió empezar a entrenar aguas abiertas, con una voluntad muy silenciosa, muy en su propio proceso, y se dio cuenta de que sin exigencias era algo que no podía sostener. Entonces se trazó una gran meta y fue el de cruzar el Río de la Plata. El 8 de diciembre del 2023 se lanzó al agua, consciente de lo que eso implicaba: viento, corrientes, frío y resistir. Nadó durante 14 horas y 46 minutos. No fue un acto glamoroso, heroico, fue una demostración real de que su cuerpo bien entrenado, bien aceptado, puede sostener lo que la mente se anima a pedir, lo que su conciencia quiere en ese punto, ¿no? Ella cuenta que en ese cruce hubo un momento especial. No sintió tensión, no sintió miedo, sintió fluidez absoluta. Y esto habla de conexión interna, ¿eh? Cuando esto fluye, fácil, ¿no? Brazada tras brazada, sin expectativas, sin comparar, sin pensamientos raros, entró al agua y siguió entregada a ese momento, a esto que estaba sucediendo aquí y ahora. Dice Julieta: éramos el río y yo, nada más. No existe ninguna otra cosa que el presente, ¿no? En ese fluir con el agua. Esa travesía, esa decisión que su cuerpo no le había permitido tomar acción, digamos, deportiva, esos años de espera que al final se transformó en algo muy profundo para Julieta, que es la relación de su propia historia con su cuerpo y la posibilidad de volver a reescribir su historia, ¿no? Porque claro, muchas veces sin darnos cuenta nos ponemos en una encrucijada, decimos, bueno, listo, abandono porque hasta acá ya fue, porque tengo cierta edad y ya no se puede más, el cuerpo no da. Y claro, justamente es ahí donde está el desafío. Hemos hablado en otros segmentos de Deporte con Sentido y hemos mostrado muchos ejemplos de gente que empieza a entrenar de grande, incluso de más de 50 años, y logra cosas maravillosas. Y verdaderamente Julieta es una heroína en este sentido, ¿no? Porque además semejante cruce, ¿no? Con 14 horas nadando, que no es poca cosa. Entonces yo creo que la mirada de esta situación es volver a reconciliarte con vos misma, volver a encontrar tu lugar sin abandonar, o mejor dicho, no abandonar antes de cuando realmente es necesario, ¿no? Porque aquí tenía todo para seguir adelante a pesar de todas las frustraciones de sus lesiones anteriores. Sin embargo, Julieta decidió seguir avanzando y sin escuchándose verdaderamente. Entonces, a vos que estás escuchando del otro lado, te invito a mirar tu cuerpo, te invito a preguntarte el para qué de tu propósito. Si realmente te estás moviendo, si realmente estás haciendo deporte, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que querés conseguir? ¿Hacia dónde te estás invitando? Y si todavía no te estás invitando, ¿qué esperás para sumarte a tu propio desafío? Así sea un desafío así cortito. No hace falta que cruces el Río de la Plata ni corras una maratón larguísima. ¿Cuál es tu desafío de hoy? ¿Qué te propones de aquí en adelante? Simplemente para darte cuenta que esos pequeños momentos, esos pequeños logros representan muchísimo dentro de nuestro propio reconocimiento y de nuestra valoración personal. Y esto fue, te lo tenía que contar, perdón, Deporte con Sentido. Muy bien, ahí estamos, ahí estaba Julieta saliendo del agua después de su hazaña. Me encantan estas historias de desafío, de conexión real y de, bueno, yo creo que lo que venía diciendo a último momento, ¿no? Nos olvidamos
que la vida no deja de ser desafíos. Los otros días hablaba con unas amigas y creo que nos olvidamos que la vida, o nos contamos la historia de que la vida tiene que ser felicidad, ¿no? Pero yo creo que la vida es aprendizaje, y aprender es justamente que haya piedras en el camino, que haya dificultades. Y estamos todo el tiempo buscando evitarlas. Y cuanto más evito las dificultades, más grande se va haciendo esa necesidad de aprender. Entonces nos va a traer desafíos cada vez más grandes. Entonces la idea es abrazar esos momentos de felicidad, de alegría, de disfrute, que son contados, evidentemente, ¿no? Que obviamente no te estoy diciendo hagamos una apología del sufrimiento, porque no es esta la idea, sino es reconocer que va a haber dificultades, te vas a estresar, te va a incomodar, va a ser difícil. Si quiero salirme de mi zona de confort, hay que remarla, hay que hacer algo distinto, y eso incomoda. Es lo que veníamos mencionando recién de nuestro proceso cerebral, de nuestras neuronas. Se van a resistir al cambio, pero justamente tengo una herramienta que es valiosísima, que es atreverme a desafiarme, decirme, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo estoy queriendo hacer y qué parte de mí se la niega? Justamente ayer hice una consulta con una alumna del máster, y ella, justamente el día que empieza el máster, hace un par de meses, fallece su hermano. Obviamente hay una sensación de duelo, y es lógico, racional y absoluto que hay un dolor que hay que atravesar. La vida te está poniendo eso, ¿no? Pero es lo que le tocó. Y justamente en ese proyecto de empezar el máster y aprender, y bueno, es su proyecto realmente, empezó a entrar en ese estado emocional de duelo real y normal, absolutamente. Pero claro, en esa instancia me dice, quiero dejar porque no me siento con la energía suficiente. Bárbaro, charlamos sobre esto y realmente le hago ver, primero y principal, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu proyecto? No, yo quiero hacer el máster, pero ahora no me siento bien, me siento triste. Claro, obviamente te vas a sentir triste con esto, pero fíjate que tu desafío es sostener tu estado emocional aquí adentro, en un lugar donde justamente vas a tener las herramientas para poder gestionarte emocionalmente, pero vos te querés ir, querés salirte. Y la pregunta que le hice fue, creo que la que le respondió su duda, que es, ¿qué hubiera querido tu hermano que hicieras? ¿Hubiera querido que abandones o hubiera querido que lo sostengas? A pesar de ese dolor. Porque el duelo vas a tener que atravesarlo con el máster o sin el máster. Pero qué mejor que poder hacerlo en un entorno donde estás acompañada emocionalmente. Y ahí se le abrieron los ojos, se le salió la sonrisa y se dio cuenta de que su desafío no era transitar el duelo, sino era transitar la incomodidad que le generaba conectar con el dolor. Y que el dolor no tiene que ver únicamente con este duelo, sino con dolores de su propia vida cronológica, ¿no? Dice, porque cuando se murieron mis padres yo no me sentí tan triste. Evidentemente, lo que me está queriendo decir es que hay 3 duelos que tiene que transitar, no solo el del hermano. Entonces, conectar con lo que me duele es lo que a veces me aleja de mi verdadero objetivo, mi verdadero propósito. Y justamente el dolor te va a acompañar donde vayas. Entonces, qué mejor que aprender a gestionarlo en un lugar saludable, en el deporte, en la actividad física, en un estudio que estés haciendo, en tu gestión emocional. Y esto es lo que hacemos en Conciencia Club. Conciencia Club te acompaño, hacemos en estas encuentros grupales, en esos acompañamientos grupales, a conectar con tu verdadero propósito y cuáles son esos bagajes de información inconsciente que te están reteniendo, que te están tirando para atrás y que no te permiten avanzar. Entonces, capa por capa vamos a ir sacando eso y conectando con tu verdadero yo, con tu verdadera esencia, con tu verdadero ser, con tu verdadero self,
que es lo más auténtico que todos tenemos, ¿no? Entonces, en este sentido, también los invito a que vayan conectando con Conciencia Club, que me sigan en Instagram, en los programas que ya están subidos en mi YouTube de Gabriela Cristín sobre raíces de conciencia, y todos otros videos que tengo ahí también que conectan con todo esto. Así que bueno, cerrando con el tema y un poco despidiendo el año, invitándolos a hacer ese proceso reflexivo, que todavía queda un mes para que termine el 2025, y ver cómo vamos a encarar el próximo año, el 2026, con más conciencia, permitiéndonos conectar con nuestros dolores, atravesando justamente todo eso que evitamos, y bueno, justamente al conectar con esa parte, estamos conectando con nuestra propia autenticidad, ¿no? Así que los espero el año que viene para mucho más de todo esto, para seguir ampliando la conciencia, para seguir conectándonos internamente y con nuestro entorno de otra manera mucho más saludable, mucho más ecológica. Me encanta esa palabrita también. Así que bueno, espero que tengan un buen fin de año, que comience muy bien el 2026. Les mando un abrazo enorme a todos. Agradecerles por haber estado, por haberme escuchado. Si les gustó, compártanlo, pongan like, suscríbanse también a mi canal. Y bueno, agradecer profundamente a Demos Radiovisual por haberme dado este espacio, a Rodolfo por haber estado del otro lado también, acompañándome en la operación técnica, que lo ha hecho de maravilla y me ha ayudado muchísimo, por supuesto. Así que bueno, y gracias a todos del otro lado, un abrazo gigantesco y que estén súper bien. Feliz año, besos y nos vemos. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. En el aire, Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos.